Alma Zambrano, Gracias, también del Movimiento País. Compañeros y compañeras asambleístas, pueblo del Ecuador. Hay que resaltar la pertinencia de esta ley porque le apuesta a la prevención contra el consumo problemático de drogas, lo cual sí constituye un problema grave de salud pública, porque el consumo de drogas sigue causando un daño considerable reflejado en la pérdida de vidas valiosas y años productivos de muchas personas. El problema de las drogodependencias es complejo porque afecta a la persona que lo sufre, a su familia y a todo el ámbito social. El consumo de drogas problemático por consumidores habituales y personas que sufren trastornos de consumo o dependencia se mantiene en una cifra que fluctúa entre 16 y 39 millones de personas en el mundo. Sin embargo, subsisten deficiencias en la prestación de servicios y en los años recientes, solo 1 de cada 6 consumidores problemáticos de drogas del mundo ha tenido acceso a tratamientos por drogodependencia cada año. Para alertar acerca del consumo problemático de drogas, voy a referirme al consumo de drogas por inyección. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, basándose en datos conjuntos, estiman que hay aproximadamente 12.7 millones de consumidores de drogas por inyección. El hecho de compartir equipos de inyección expone especialmente a quienes inyectan drogas al VIH y a la hepatitis C. Se calcula que una media del 13.1% de quienes inyectan drogas viven con VIH, lo cual significa que en el mundo hay aproximadamente 1.7 millones de consumidores de drogas por inyección que viven con VIH. Además, estiman que más de la mitad de los consumidores de drogas por inyección están infectados por hepatitis C. La situación actual del consumo de drogas es muy distinta a la de años atrás, ya que se han producido cambios en la sociedad, el tipo de drogas consumidas y en los modos de consumo. En todas las sociedades han existido y existen drogas que se han utilizado de diferentes maneras y con distintos fines. Drogas que se han utilizado para fines terapéuticos, desinhibidores sociales, estimulantes del rendimiento intelectual y físico, tranquilizantes y otras más. Además, existen drogas asociadas a la cultura de determinados pueblos. Por esto es importante conocer el contexto, es decir, el medio social en el que se da el consumo de drogas, y en esta ley nos referimos solamente a los consumos problemáticos. En estos tiempos, las relaciones sociales se han flexibilizado, resultando formas de relación con una mayor permisividad social. No es que la ley sea permisiva, son las relaciones sociales las que tienen otra dinámica. Se ha producido en los últimos años una evolución del concepto de familia y, consecuentemente, cambios en sus funciones tradicionales de educación y transmisión de valores. Y, por supuesto, en la función de la educación en la familia, misma que se ha delegado en parte a la escuela y a otros estamentos sociales o profesionales. Quiero resaltar aquí que Lev Vygotsky, en su teoría histórico-cultural, dice que el ser humano constantemente está aprendiendo y la calidad de sus aprendizajes depende de la calidad de los mediadores. Los mediadores pueden ser profesores, medios de comunicación, la familia, los vecinos y también otros individuos de la misma edad. Es decir, que el papel tradicional de la familia como transmisor de valores, de la historia familiar y la tradición ha sido sustituido en parte por la televisión, los medios de comunicación y los grupos sociales. Las historias se ven en la televisión y las modas o los gustos de nuestros niños y niñas vienen marcados por los medios de comunicación.
Estos son algunos de los cambios que se han producido en los últimos tiempos. No son ni mejores ni peores, ni nos hacen una mejor o peor sociedad. Simplemente es nuestra sociedad actual. La aparición del consumo de drogas está asociada a la presencia de algunos factores de riesgo, que son condiciones que facilitan el consumo de drogas, pero existen otros también factores que protegen frente al consumo de drogas, que hacen que sea más difícil que aparezca el consumo problemático. Estos factores hay que tenerlos muy en cuenta al momento de hacer prevención. Debemos aclarar que cuando nos referimos al factor de riesgo, hay que tomar en cuenta que este factor es probabilístico y no determinista. El que un individuo muestre factores de riesgo no implica necesariamente que vaya a desarrollar conductas problemáticas. Solo significa que si lo comparamos con un individuo sin esos factores, tendrá una mayor probabilidad de llegar a implicarse en esas conductas. Es decir, que los factores de riesgo son los elementos o las condiciones que aumentan la posibilidad de que surja un problema. Los factores de riesgo pueden ser características individuales, como la falta de seguridad, la inmadurez, la no valoración de uno mismo, el tener actitudes y creencias favorables a las drogas, el fracaso escolar, el comportamiento antisocial, el hecho de consumir drogas a una edad muy temprana. Pueden ser familiares, como el que haya una historia de alcoholismo en la familia o de consumo de drogas, o la falta de habilidades o estrategias educativas por parte de los padres o de quienes están bajo quienes están los niños, bajo cuya tutela. Pueden ser sociales, como la disponibilidad de la droga, la existencia de normas sociales favorables o permisivas con el consumo de drogas, condiciones de escasez económica, de desarraigo y la escasez de vínculos sociales, o formar parte de un grupo en el que se consumen drogas. Frente a los factores de riesgo, los factores de protección son la madurez, la responsabilidad, la seguridad, la capacidad de ser autónomos e independientes, el tener actitudes favorables hacia la salud y el rechazo hacia las drogas. La prevención se debe centrar entonces en evitar los factores de riesgo y desarrollar los factores de protección. La prevención en la familia está dirigida a crear las condiciones que ayuden a que los hijos no consuman drogas. Por ello, hay que hablar con los hijos sobre las drogas y para eso los padres necesitan estar informados. Una de las funciones principales de la familia es la educación y la transmisión de valores. Por lo tanto, aunque muchos padres pudieran pensar que no tienen el suficiente conocimiento para educar a sus hijos, en realidad es necesario que planteemos que desde las escuelas y las instituciones públicas de educación también haya escuela para padres. Así que educar significa simplemente enseñarles a los niños a desenvolverse adecuadamente. En esta ley le apostamos a la prevención porque el peso de la formación axiológica no puede ser soslayado en la formación de las generaciones presentes y futuras. Pitágoras decía: educad al niño para que evitéis castigar al hombre. Consecuentemente, la propuesta del capítulo de la prevención, gracias señora presidenta, es fundamental para aspirar a una niñez y juventud sanas, por lo que propongo se aumente un párrafo al artículo 8 que especifique que el Ministerio de Educación incluirá un eje transversal en todo el currículo educativo cuya temática sea la prevención contra el consumo problemático de drogas y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y que extracurricularmente se organicen escuelas para padres en todas las instituciones de educación públicas. Gracias, señora presidenta. Gracias. Tiene la palabra asambleísta